Hola, mi nombre es María Galván y vamos a conversar sobre el petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente de hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Geografía del petróleo en Venezuela. Antes del llamado descubrimiento de América, los indígenas venezolanos usaron, aunque en una forma muy reducida, el petróleo crudo que vierte de los numerosos resumaderos superficiales existentes en los territorios situados al norte del río Orinoco. De hecho, la palabra mene, que se usa hoy para designar los brotes espontáneos de petróleo en la superficie terrestre, es de origen indígena. Los indígenas venezolanos del periodo prehispánico utilizaron el petróleo como sustancia impermeabilizante, como mortero, iluminante e incluso como producto medicinal. Esto dio origen a la explotación de cuencas sedimentarias y a su vez cuencas petrolíferas. Se conoce como el nombre de cuencas las zonas de hundimiento y los lechos de antiguos lagos y mares que han sido geológicamente favorables a la formación y acumulación de hidrocarburos. En ellas se han encontrado y se sigue hoy en día hallando grandes yacimientos de este ansiado recurso energético. En Venezuela, el subsuelo no presenta un único gran depósito o bolsón lleno de petróleo, sino que los yacimientos se encuentran agrupados en 7 cuencas principales. Cuenca del Golfo de Venezuela. Ocupa casi la totalidad del Golfo al cual debe su nombre, entre el norte del lago de Maracaibo y la costa oriental de la península de Paraguaná. Comprende a su vez la subcuenca de la Guajira. Cuenca del lago de Maracaibo. Comprende una área geográfica de más de 67.000 kilómetros cuadrados en los cuales se concentra la mayor parte de la producción petrolera venezolana. Cuenca del Falcón. Aunque posee importantes reservas, esta cuenca se ubica principalmente en el estado Falcón y en el norte del estado Lara. Cuenca de Barinas, Apure. Incluye territorios ubicados en los estados Portuguesas, Barinas, Cojedes y Apure. Posee una extensión que supera los 87.000 kilómetros cuadrados de superficie. Cuenca de Cariaco comprende la parte oriental del estado Miranda e incluye también la totalidad de la extensión del Golfo de Cariaco. Cuenca Oriental actualmente es la segunda importante por el volumen de crudo que de ella se extrae. Comprende una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados y se extiende por la superficie de los estados Monagas, Anzoátegui, Guárico, Sucre y del Tamacuro. Faja petrolífica del Orinoco. Posee una superficie de aproximadamente 45.000 kilómetros cuadrados. Se sitúa al sur de la cuenca oriental, entre la ribera norte del río Orinoco. Gracias. Hola, mi nombre es Eliosca Sabino y yo les voy a hablar sobre las principales cuencas sedimentarias del mundo. Primero que todo, una cuenca sedimentaria es una zona deprimida de la corteza terrestre de origen tectónico, donde se acumulan los sedimentos. Para su formación se requiere un proceso de subsidencia prolongada. Los límites geográficos de las cuencas sedimentarias están definidos por los límites de la zona subsidente y las zonas en proceso de levantamiento o estables que las bordean. Una cuenca sedimentaria se considera activa mientras duren los procesos tectónicos que la originaron, tanto de subsidencia de la misma como de elevación de las áreas circundantes. El análisis de las cuencas es la parte de la estratigrafía que se ocupa del estudio de las cuencas sedimentarias. De hecho, el análisis de las cuencas sedimentarias es el fin último ideal de los estudios estratigráficos, integrando los datos estratigráficos de los materiales de relleno, junto a otros tectónicos, petrológicos, geoquímicos, etc. En los tipos de cuencas sedimentarias en el mundo tenemos las cuencas marginales. Estas son formadas por los márgenes de los continentes, generalmente al frente de las desembocaduras de ríos de gran importancia, como por ejemplo el de Delta del Nilo. También tenemos las cuencas sedimentarias de antepaís, formadas
orígenes comprensivos debido a la flexión de la litósfera terrestre, bajo el peso de las rocas apiladas durante la colisión tectónica. Como por ejemplo tenemos las cuencas del Ganges junto a Himalaya. Otra más sería la cuenca extensiva, formada en zonas de la corteza terrestre que ha sido extendida y adelgazada, como por ejemplo la del Gran B del Rin. En las cuencas de separar, estas son formadas en zona de desgarre tectónico, en la que las dos placas tectónicas se desplazan sin producir extensión ni compresión. Es decir, van paralelamente a la falla. Van paralelamente a la falla. Como por ejemplo tenemos la del Mar Muerto. Otra sería la de las cuencas carbonatadas. Estas son formadas por la acumulación de carbonato cálcico, biótico. Ejemplo en las cuencas del Mar Caribe. Y por último tendríamos las cuencas de intraplaca. Estas son formadas en el interior de los continentes en la ausencia de formación tectónica por falla, generalmente a consecuencia de la subsidencia o hundimiento del terreno por fenómenos como la topografía dinámica. Un ejemplo es la cuenca del lago Chad. Gracias. En el último siglo, el petróleo se ha convertido en uno de los principales motores de las actividades cotidianas. Tal es así que se ha convertido en un auténtico negocio y son unos pocos los países que cuentan con reservas. A continuación, les voy a enumerar los 10 países del mundo que más reservas de petróleo tienen. Venezuela es el país latinoamericano que actualmente cuenta con una mayor reserva de petróleo en el mundo, ni más ni menos que 298.4 mil millones de barriles. Venezuela ha desbancado a Arabia Saudí en el número 1 recientemente, pues fue hace poco cuando se descubrieron enormes yacimientos de arena de petróleo. Arabia Saudí se encuentra en la segunda posición, con 268.3 mil millones de barriles de petróleo. Hasta la subida de Venezuela en la lista, el país árabe ha sido siempre el número 1, algo por lo que había convertido mundialmente famoso. Canadá es otro de los países que más reservas de petróleo posee en el mundo, son 171 mil millones de barriles, aunque en este caso la producción funciona de forma intermitente, pues extraer las reservas de petróleo en este país es un proceso muy costoso. Irán. Este país posee 157.8 mil millones de barriles de reservas de petróleo, lo que le otorga una posición muy fuerte en términos de abundancia. Irán lleva produciendo petróleo más de 100 años y todo apunta a que conseguirá producirlo durante otros 100 años más. Irak es el quinto país con más reservas de petróleo, un total de 144.2 billones de barriles, y existe la esperanza de que en un futuro se sigan llevando a cabo investigaciones y se desarrolle más todavía la infraestructura petrolera. Kuwait cuenta con 104 mil millones de barriles de petróleo, por lo que también tiene el privilegio de ser uno de los países con mayores reservas del mundo. Es más, Burgan es el segundo campo petrolífero más grande del mundo. Rusia. Este país dispone de 103.2 mil millones de barriles de reservas de petróleo, y es que es un país con enormes fuentes de energía natural. Se espera que las reservas tanto de petróleo como del gas de Rusia aumenten también todavía más. Emiratos Árabes. Otro de los países con grandes reservas de petróleo son los Emiratos Árabes, pues cuentan con 97.8 mil millones de barriles. Es además el tercer campo petrolífero más grande del Oriente Medio. Libia, con 48.36 mil millones de barriles, ocupa la penúltima posición, siendo una de las reservas totales de petróleo más grandes de toda África. Y esta cifra todavía puede aumentar, pues gran parte del paisaje subterráneo del país sigue inexplorado. Nigeria. Por último, hablemos de Nigeria, un país africano que posee 37.07 mil millones de barriles, aunque en este caso es un productor más activo de petróleo que Libia, por ejemplo. En Venezuela, la reserva de petróleo, según los datos del 2010 que presenta el Boletín Estadístico Anual de la Organización de Países Exportadores, OPEP, supera a países como Arabia Saudita, Irán e Irak. Entre 2009 y 2010 las reservas de Venezuela crecieron un 40%, mientras que Arabia Saudita, en segundo lugar, sufrió un estancamiento. En el informe de la OPEP asegura que las reservas certificadas en el mundo alcanzan 1.467.012 millones de barriles, de los cuales América Latina posee 334.811 barriles de petróleo. Venezuela acumula el 89% en ese total. Hola, soy Livia Campos y le voy a explicar un poco sobre las técnicas de producción de petróleo. En la mayoría de los yacimientos, el petróleo se empieza a producir por flujo natural, ya que inicialmente la presión existente en el subsuelo es suficiente para impulsar los fluidos en su trayectoria a través de los poros y canales de la roca, en su ascenso por la tubería vertical o inclinada del pozo y en el desplazamiento por la tubería de flujo hasta la de recolección.
Esta presión natural, sin embargo, se va debilitando a medida que se extraen los fluidos del yacimiento y pierde paulatinamente su fuerza impulsora. Entonces se hace necesario aplicar técnicas de levantamiento artificial con el objetivo de mantener los pozos de producción. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran el levantamiento por gas y el levantamiento con bombeo mecánico. Se escoge una u otra aplicando ciertos criterios técnicos y económicos como las condiciones del yacimiento, las instalaciones mecánicas, las características de los fluidos, el mecanismo de impulso del yacimiento y la disponibilidad de fuerza eléctrica y gas a presión. Levantamiento por gas. Consiste en introducir mediante compresores gas de alta presión de una fuente externa en la tubería productora, ya sea directamente por su extremo inferior o mediante válvulas especiales colocadas a diferentes profundidades de dicha tubería, las cuales se abren y cierran correspondiendo al nivel de la columna de petróleo y la presión del gas. El gas inyectado por el anillo se mezcla con la columna de petróleo y la impulsa hacia la superficie por la fuerza de expansión del mismo gas. Bombeo. Existen varios tipos. Bombeo mecánico, el cual utiliza una bomba reciprocante. Ahora bien, ¿qué es una bomba reciprocante? Son aquellas que reciben un volumen fijo de líquido en condiciones de succión, lo comprimen a la presión de descarga y lo impulsan mediante una válvula de descarga. Esta bomba se coloca en el extremo inferior de la tubería productora. También tenemos el bombeo hidráulico, en el cual se utiliza petróleo bombeado a alta presión para operar una unidad de bombeo colocada en el fondo del pozo. Otra forma sería mediante una bomba eléctrica sumergible impulsada por un motor eléctrico conectado a la fuente de energía en la superficie del yacimiento. Por último, tenemos la bomba de cavidad progresiva, colocada en el fondo del pozo, la cual trabaja por rotación de una especie de tornillo sin fin. Su movimiento rotacional es transmitido desde la superficie por un motor eléctrico a través de cabillas similares a las del bombeo mecánico. En los primeros tiempos de la industria petrolera, los operadores tenían escasos conocimientos del subsuelo, extraían petróleo sin mucho control hasta agotar los mecanismos de producción por flujo natural y por levantamiento artificial. Después abandonaban los pozos y los campos. Se ha podido comprobar que con este procedimiento se producía solo una pequeña fracción del petróleo existente en los poros de las rocas y quedaba un volumen considerable sin recuperar, que en muchos casos representaba hasta el 80% del petróleo original del yacimiento. Con el fin de contrarrestar el agotamiento de la energía natural y mantener la efectividad de los mecanismos impulsores, se desarrollaron técnicas de recuperación secundaria, las cuales consisten en inyectar al yacimiento agua o gas bajo presión, cuyo efecto de desplazamiento ha demostrado ser sumamente efectivo en el aumento de la recuperación del petróleo. Actualmente estas técnicas son parte integral del proceso de la producción, desde el comienzo de la explotación de un yacimiento. La inyección de agua o gas se efectúa a través de pozos de inyección, cuya ubicación depende del tipo de yacimiento y de las características de las rocas y los fluidos. Para esto se apoyan en modelos de simulación computarizados y experimentales que permiten predecir el comportamiento y la evolución de los diferentes parámetros involucrados. En algunas condiciones, la inyección de agua o gas no es aplicable o no es satisfactoria, y ello ha conducido al empleo de técnicas de recuperación mejorada. Con esta aplicación se modifican ciertas propiedades del petróleo en el yacimiento o de los fluidos inyectados, a fin de mejorar la efectividad de su desplazamiento. Y en los yacimientos de petróleo pesado y viscoso se ha logrado un aumento apreciable de la producción mediante la aplicación de calor con agua caliente, vapor de agua y la generación directa de fuego en el subsuelo, inflamando el petróleo y manteniendo la combustión con inyección de aire. En yacimientos de petróleo mediano y liviano se inyectan solventes y productos químicos conjuntamente con el gas o agua, con el objeto de producir las fuerzas capilares que promueven la adhesión del petróleo a la roca, reducir la viscosidad del petróleo para facilitar su movilidad o aumentar la viscosidad del fluido inyectado y así mejorar la efectividad de su empuje. Investigaciones más recientes han abierto nuevas posibilidades de recuperación mejorada, tales como la inyección controlada de microorganismos o bacterias en el yacimiento, las cuales mejoran el desplazamiento del petróleo hacia los pozos de producción, así como su calidad. Esto fue todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Solaine Pereira. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los factores que influyen en los precios del petróleo. La situación geopolítica de los países productores, existen guerras, desastres climáticos, crisis políticas. Allí hay una correlación entre los precios del crudo y los acontecimientos geopolíticos de los países exportadores.
Un ejemplo claro de ello es la crisis de precio petrolero provocada por la inestabilidad política que existe en el Medio Oriente. Entonces, como sabemos que el petróleo es una materia prima muy codiciada, es uno de los recursos más valiosos, ya que la mayoría de las industrias mundiales dependen del petróleo. Sin embargo, también es una de las materias primas más volátiles, ya que es muy susceptible a los eventos geopolíticos. Cuando combinamos el hecho de que la reserva más grande del mundo se encuentran en regiones inestables, en este caso, como el Medio Oriente, también está África y también está Sudamérica. El petróleo es constante para su evolución. La clave para entender el precio del petróleo: existe una relación entre la oferta y la demanda. En este caso, se toman factores fundamentales y factores que están inherentes a ellos. En este caso, voy a hablar acerca de los factores de la demanda. En los factores de la demanda existen una serie de acontecimientos económicos mundiales. Los principales productores de la demanda del mercado del petróleo son Estados Unidos, Europa y China. En conjunto, estos tres consumen alrededor de 45 millones de barriles de crudo por día. La fortaleza de sus economías y los acontecimientos económicos mundiales pueden, por lo tanto, afectar el precio del petróleo de manera considerable. Otro es una fuente de energía alternativa. En este caso, la concientización cada vez es mayor de los beneficios a las fuentes de energía. Estas energías renovables, tales como la energía solar, las energías eólicas, pueden provocar un descenso hacia los responsables de que se puedan mantener los precios a un nivel de petróleo rentable, ya que pueden existir coches que ya no van a necesitar suministro de gasolina o diésel, sino coches eléctricos, y esto a su vez su demanda puede decaer. Otro factor fundamental es el valor del dólar. Los precios del petróleo van ligados directamente a la valoración del dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el mayor importador mundial del crudo. Además, los precios del barril del petróleo se cotizan en dólares a nivel mundial. Así que cuando el dólar sube, el precio del petróleo desciende y viceversa. Puesto que cuando el valor se aprecia, el petróleo desciende su valor. Esto significa que el valor del dólar tiene un impacto en el precio del petróleo. Si el dólar se fortalece, como por ejemplo, el precio del petróleo tiende a caer, al menos nominalmente. Y si sumamos el resto de los factores, puede permanecer constante. Por el contrario, si el dólar se debilita, los factores del crudo tienden a subir. Otro factor importante son los factores políticos. Todas las situaciones geopolíticas que puedan afectar la producción, por tanto, la oferta acaban repercutiendo sobre los precios. Ahora bien, voy a hablar acerca de los factores que influyen en la oferta. En este caso, uno de los entes reguladores es la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este es un cartel internacional compuesto por 14 países que exportan petróleo. En este caso, la OPEP es la que se encarga de regularizar dicho precio. Esta OPEP fue creada con el hecho de que, como sabe que el petróleo es un recurso finito, muchos países pueden tener acceso a sus propios yacimientos. Pero, por este motivo, se forma la OPEP, en cuanto a los precios se resultaría un poco más rápido el agotamiento en las reservas de dichos países. Por tanto, se formó para regularizar la producción de petróleo a través de cuotas que puedan garantizar los miembros, incluso se puedan producir menos cantidad en un corto plazo. Adicionalmente a ello, esta tiene influencia considerable sobre los precios de la oferta, que resulta acerca de la expansión sobre las políticas que se puedan presentar o las políticas de la crisis que se puedan generar. Otro de los aspectos fundamentales que puedan incidir en los precios del petróleo son los impactos exógenos. Estos son los eventos que la economía no puede explicar o controlar, tales como desastres naturales, guerras o inestabilidad geopolítica. Estos pueden afectar el precio del petróleo. Un ejemplo de ello fue cuando el huracán Katrina golpeó la costa de Estados Unidos en el 2005. Este dañó las líneas de suministro de petróleo vitales y que causó una crisis de petróleo, dando como resultado que un desabastecimiento de combustible, debido a que esta línea de producción estaba dañada. No pudieron abastecer muchas zonas del país, donde tuvieron que acceder al
abrir las reservas que tenían en ese momento. Ya para finalizar, una cosa, quisiera aclarar que una cosa es el índice de precio que influye en el costo del petróleo, como por ejemplo, mientras más refinado es mejor y más influye su precio. Pero otra cosa son los factores que influyen para su precio final. Como ya les nombré, se analiza desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta está la OPEP y los aspectos exógenos. Y desde el punto de vista de la demanda está el valor del dólar, el valor de los mercados internacionales, los factores políticos. De allí se deriva la cotización del precio final del dólar. Es muy importante tomar en cuenta estos aspectos para la fijación de sus precios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.